Bueno, voy a hablaros un poco aquí de mi experiencia, ¿no? Dentro de una trayectoria de investigación que ya tiene cierta duración y a lo largo de estos años de trabajo pues he utilizado algunos de los conceptos de los que voy a hablar aquí hoy, como son la innovación social o también este de laboratorios ciudadanos. Pero yo lo que voy a hacer es un acercamiento situado a esos conceptos, es decir, aunque combinaré en esta charla que voy a compartir con vosotras y con vosotros tanto los marcos tendré un marco conceptual, digamos, aunque redefinido, porque siempre cuando sitúas este tipo de conocimientos, los despliegas en la práctica, lógicamente te obligan también a redefinirlos, ¿no? Entonces voy a intentar un poco ir entremezclando, ¿no? esas dos ideas, ¿no? De trabajar los conceptos y reclamarlos para aplicarlos en unos contextos muy específicos. Así que iré un poco eh, yendo de la definición a la práctica, yendo de la práctica necesariamente a la definición también, ¿vale? Este es el título que os propongo para la charla de hoy: Laboratorios de Innovación Social y Patrimonio, un enfoque teórico-práctico. Queda un poco resumido en eso que os comentaba. En materia, quería presentaros un poco el marco general de mi investigación, porque creo que es así como se puede entender un poco mejor por qué yo he recurrido a este tipo de terminología y de conceptos y qué función o qué uso han tenido, por qué me han resultado útiles en mi investigación. Pero yo creo que es importante que hable de este marco general para que se entienda un poco mejor el sentido de todo esto. Hay tres términos claves ahí, que son la I+D+I, es unas siglas a las que estamos muy acostumbrados, pero bueno, luego a la hora, sobre todo en el ámbito de las humanidades, que es en el que yo trabajo, a la hora de la verdad se hace mucha I, pero mucho menos la segunda D, y prácticamente es inexistente la tercera. Recordemos que cuando hablamos de I+D+I hablamos de investigación, pero también desarrollo experimental e innovación. Ese es un concepto que es la base de mi investigación, porque yo soy investigador y me dedico a ello, ¿no? Y luego está el marco de las humanidades y el territorio, donde todo esto se ancla y se despliega en la práctica, que es este que veis ahí un poco sintetizado en esta imagen. Soy de Asturias y trabajo en este tipo de territorios. Así que esos tres conceptos son en torno a los que construyo mi marco teórico, el marco general de mi investigación. Dentro de ese marco general hay tres ámbitos en los que trabajo: la investigación básica, de la que yo no voy a hablar aquí hoy, que está orientada a obtener nuevos conocimientos, que es a lo que se dedica toda investigación básica, sin más objetivo que ampliar el saber, lo que sabemos dentro de un campo específico del saber. Y el ámbito específico donde yo trabajo a nivel metodológico es el de la historia de la arqueología apellidadas ambientales, porque me pregunto en clave histórica sobre cómo han sido las relaciones entre el ser humano y sus paisajes, entendiendo que no se pueden separar y diferenciar la naturaleza y la cultura, y que ambas se hibridan y coevolucionan. Entonces, trato de echar una mirada desde una perspectiva histórica a esa relación. Ahí es donde se ubica esta parte de mi investigación, que es la más básica. Luego, siempre me he preocupado porque mi investigación tenga una repercusión, o eso que denominamos un retorno, en los territorios en los que trabajo, ¿no? Esa preocupación ha estado siempre presente en mi trabajo desde el principio, y por eso me he preocupado de incorporar a mi investigación estos desarrollos de tipo, esta investigación de tipo más aplicado y los desarrollos experimentales. La investigación aplicada es aquella ya que tiene una cierta dirección, en la que te planteas unos objetivos que ya no son solo de conocimiento, sino de aplicación del conocimiento. Y el marco o el ámbito y las metodologías donde desarrollo esta parte de mi investigación son el concepto de ecodesarrollo, entendiendo que es una idea de desarrollo sostenible, pero también localizada, que se plantea que para encontrar soluciones sostenibles hay que tener en cuenta cuáles son los recursos endógenos y que cada ecorregión tiene que encontrar su modelo, ¿no?, de ecodesarrollo en el que se dé ese equilibrio entre lo ambiental, pero sin olvidar la parte social y la cultural, por supuesto. Y dentro de la ecomuseología, que es la que me facilitó las herramientas conceptuales teóricas para poder desarrollar experimentalmente mi investigación. Ese desarrollo experimental lo hago yo en el territorio a través del Aponte Ecomuseo, que es el dispositivo que a mí me sirve para conectar
estos marcos más teóricos y más básicos de investigación con el propio territorio y las cosas que pasan en él, con el día a día, con las cosas cotidianas y con la vida de la gente. Así que la Ponte, como su nombre indica en asturiano, que significa puente, es esa infraestructura que me permite conectar ámbitos distintos del saber y contextos que habitualmente están separados, ¿no? Entonces, es un espacio que nace, o un dispositivo que nace con la ambición de interconectar cosas, ¿no? Bueno, una vez explicado esto, os hablo un poco ahora de qué es la Ponte y el Ecomuseo, pero no voy a profundizar mucho en qué es, simplemente os voy a explicar ahora cómo desde ahí descubrí un concepto que es la innovación social, que dediqué un cierto tiempo luego a explorar también a nivel conceptual, ¿no? La Ponte nace como un espacio de investigación interdisciplinar, como ya os comentaba, de aprendizaje, donde se ponen a dialogar diferentes tipos de conocimientos y saberes, ¿no? Ahí tenéis una referencia a la página web donde podéis explorar o profundizar un poco en estas definiciones. Luego os hablaré, si me da tiempo, un poco más de lo que se hace en la Ponte, pero quería introducir ahora uno de estos primeros conceptos para la discusión de hoy, que es el de innovación social, ¿no? Un primer concepto por aclarar y que me surge un poco sobre la marcha, lo cual refleja el interés que tienen los procesos experimentales, ¿no? Ya Reinberger había planteado esta cuestión, ¿eh? No me voy a meter mucho en teorías de la filosofía de la ciencia porque no es el objetivo de hoy, pero sí dejar claro también que detrás de todo esto hay un sedimento, ¿no? Una base teórica y reflexiva ya de cierta duración, ¿no? Los trabajos de Reinberger son de mediados del siglo XX, ¿no? Y una de las cosas que plantea Reinberger cuando habla de los procesos experimentales es precisamente que uno de los puntos de interés que tienen es que gracias a esos procesos podemos descubrir cosas nuevas y hacernos preguntas que en origen no nos habríamos planteado. Y este es un claro ejemplo de qué pasa cuando en una investigación desarrollas una parte experimental, ¿no? Una parte de desarrollo experimental, que de repente te encuentras con preguntas que te obligan a volver a la investigación básica, ¿eh? En este feedback permanente en el que, a ver, esta separación entre investigación básica, aplicada y desarrollo experimental es conceptual, porque obviamente esto en la práctica funciona a través de feedbacks e interrelaciones permanentes, ¿no? Entre esos ámbitos que te obligan a ir de un sitio a otro y volver, ¿no? Entonces, cuando empezamos con todo esto de la Ponte y el Ecomuseo, surgen las dudas, ¿no? Es decir, ¿estamos haciendo bien? ¿Habrá otra gente que esté haciendo cosas similares? ¿Se plantearán preguntas parecidas a las nuestras? Estos temas los estaremos orientando adecuadamente. Yo creo que es normal que cuando alguien hace así algo un poco nuevo en un sitio donde no había mucha experiencia haciendo eso, le surjan estas dudas. Y claro, a la hora de buscar indicadores que te permitan compararte, pues tienes que buscar conceptos, ¿no? Y empecé a ver que el concepto de innovación social, muchas de las prácticas que nosotros estábamos desplegando podían tener cabida y que podía servirnos para construir ese marco de comparación. Pero claro, habría que preguntarse qué es la innovación social. El concepto de innovación es más amplio, sabéis que abarca más cosas, ¿no? En un principio, la innovación, cuando se habla de innovación, generalmente se incorporan referencias al manual de Oslo, que ha ido avanzando y ha ido transformando la propia definición de innovación desde sus primeras ediciones, en las que el concepto de innovación era más científico-tecnológico, y luego ya fue ampliando un poco esa definición a procesos, a cuestiones organizacionales, marketing, es decir, fue haciéndose más inclusivo. Pero aún así ha habido dos ámbitos de la innovación que han quedado infrarrepresentados en estas definiciones. Uno sería el del primer sector socioeconómico, que es el sector público, y otro sería el que llamamos el tercer sector o el sector social, ¿no? Que han reclamado, obviamente, ser incluidos dentro de esas definiciones de innovación. Entonces, a medida que, por un lado, la definición de innovación se iba haciendo más abierta y encontrábamos definiciones como esta de la Fundación Cotec, todo cambio basado en conocimiento que genera valor. Esto nos abre mucho el campo, porque ahí no se habla solo de conocimiento científico o técnico, no se habla solo de valor económico, hablamos de otros tipos de valores. Es decir, la propia definición de innovación se ha ido abriendo.
Pero además de estas definiciones más abiertas que resumen esta diapositiva, los distintos sectores, estos, sobre todo el público y el social, han reclamado. Es decir, nosotros también tenemos derecho a innovar. De hecho, hacemos innovaciones. Lo que pasa es que no nos vemos reflejados en esas definiciones. Así aparece la definición de innovación pública que estaba en la diapositiva anterior, que yo creo que tiene cierto interés en este entorno en el que estamos, que no es otra cosa que aplicar la definición de innovación a entornos organizacionales, ¿no?, que como son los de las administraciones públicas. Y aparece también este concepto de innovación social, desarrollado por algunas organizaciones, sobre todo británicas, como Nesta o la Young Foundation, que es, yo creo, el país donde más esfuerzo y recursos se ha dedicado a trabajar el concepto y la praxis de la innovación social. Aquí queda resumida un poco la definición de la Young Foundation. Hay muchas definiciones de innovación social. Yo escojo esta porque es en la que más veo reflejados los procesos que estamos poniendo en marcha nosotros. Por eso antes decía que al final los conceptos se reclaman desde ámbitos específicos y se ponen a funcionar en ámbitos específicos. Por tanto, se adaptan un poco a esos ámbitos. Definimos las innovaciones sociales como nuevos enfoques para abordar las necesidades sociales. Una parte que me parece fundamental son sociales en sus medios y en sus fines. Es decir, a mí me resulta difícil hablar de innovación social si el propio medio social no está implicado en el procedimiento, en el proceso de innovación. Involucran y movilizan a los beneficiarios y ayudan a transformar las relaciones sociales, mejorando el acceso de los beneficiarios al poder y a los recursos. Es decir, la sociedad civil organizada es protagonista de los propios procesos de innovación social que mejoran su calidad de vida o la cuestión sobre la que quieran innovar, ¿no? Es un poco la definición de innovación social que yo manejo. Entonces, ¿se podría de alguna forma medir la innovación social en el sector del patrimonio cultural? Si identificamos determinados indicadores, entiendo que sí. Si se hace en otros ámbitos, ¿por qué no se va a hacer en el de patrimonio cultural? La cuestión que yo me planteaba, ¿no? Deberíamos de buscar dónde se dieran estas innovaciones sociales en torno a procesos de patrimonialización que cubrieran necesidades sociales y que de alguna manera implicaran un liderazgo o al menos implicación de los beneficiarios en los procesos. Así es como puse en marcha, volviendo al ámbito de la investigación básica. ¿Veis un poco aquí cómo todo esto se interrelaciona, ¿no? Estas son preguntas que yo no me había hecho en origen, nunca. De hecho, me estaba moviendo metodológicamente al ámbito propio de las ciencias sociales, ¿no?, de la observación etnográfica, de la búsqueda de marcadores o de elementos identificadores que me permitieran evaluar y medir. Y así puse en marcha el proyecto GESIOT para tratar de buscar esas otras iniciativas que pudieran tener similitudes con lo que nosotros estábamos haciendo, identificar esos puntos, conceptos, elementos en común que me pudiesen permitir crear un marco de comparación y a partir de la creación de ese marco de comparación aprender de manera que puedas evaluar tus propias prácticas, ¿no? Es un poco la idea, y así diseñé esta metodología que se basaba tanto en el desarrollo de metodologías cuantitativas como cualitativas, ¿no? El trabajo de campo, observación participante y también métodos de reducción de datos y estadísticos y demás. Hice un mapeo así por todo el mundo de proyectos que más o menos cumplieran con estas tres condiciones: procesos de patrimonialización que implicaran a los beneficiarios de las innovaciones sociales, que cubrieran necesidades sociales, ¿no?, y que de alguna manera pues hicieran innovación social en el campo del patrimonio cultural, ¿no? Y que se autoidentificasen como proyectos de innovación social, ¿no? Claro, luego había que ver si verdaderamente esa autoidentificación se correspondía con la realidad a través de un trabajo de campo y de observación participante que utilizó estos indicadores, ¿no? El impacto social de esos procesos, si existía una cierta sostenibilidad económica, cómo se financiaban, qué tipo de innovaciones desplegaban, si había o no más o menos colaboración intersectorial, que yo creo que es clave para identificar la innovación social, si eran escalables, replicables. Es decir, tenían que cumplir una serie de condiciones que los hiciesen encajar en esa definición de innovación social que yo manejaba, ¿no? Y para eso pues hay que ir a los sitios y hacer observación participante, ¿no? Esos lugares donde confluían y digamos que daban indicadores positivos, ¿no?, o
cumplían con estos indicadores, ¿no? Es lo que denominé ecosistemas de innovación social patrimonial y que se sitúan un poco en la intersección de todos esos elementos que pongo ahí, ¿no? El sector público, el sector de patrimonio, el sector privado, el tercer sector, las necesidades sociales. Un poco ahí es donde intentan ubicarse las iniciativas que realmente cumplían con estos estándares o con estos marcadores, ¿no? Y donde verdaderamente se producía innovación social en torno a un patrimonio cultural. Claro, siempre manejé, como veis, una idea muy abierta, ¿eh? De qué es innovación social, y eso me permitió desplegar una mirada amplia a nivel internacional y, sobre todo, yo creo que lo más interesante, me orientó a la mirada a lugares a los que, por supuesto, inesperados, totalmente inesperados, ¿no? Y eso para mí fue un descubrimiento y siempre es interesante descubrir cosas, ¿no? También la innovación social es un proceso. Entonces, cuando evaluamos, digamos, un proyecto de innovación social, hay que tener en cuenta en qué fase está de desarrollo, ¿eh? Y eso es importante porque nos podemos encontrar procesos que están como en una fase incipiente, donde podríamos considerar como semillas, ¿no?, de innovación social patrimonial, y hay otros procesos que están ya que generan un gran impacto en audiencias muy diversas, ¿no? Y entonces se puede decir que están ya en una fase en la que están contribuyendo a cambios sistémicos, ¿no?, de mentalidad, por ejemplo. Bueno, es algo que hay que valorar también, todo esto, ¿no? ¿Qué cosas sorprendentes me encontré? Poniendo este ejemplo de aquí de Andalucía. Desconocía esto. Cuando estuve una temporada haciendo trabajo de campo por aquí, por Andalucía, pues empecé a encontrar que había sitios donde estaban pasando cosas que podían responder a eso que yo estaba buscando. Y uno de ellos fue este Centro Social Rey Heredia, que conoceréis seguramente aquí muchos la casuística. No voy a desarrollar una explicación porque luego os voy a remitir a una publicación que está en el boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y entonces podéis ver con más detalle, aquellos que tengáis interés, pues en qué consiste este proceso y ver un poco cómo hice yo el trabajo y todas estas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente esto me llevó a ver un par de cosas, ¿no? Primero, que los procesos de patrimonialización, por supuesto, suceden fuera de los ámbitos formales, ¿no?, del patrimonio o de los espacios tanto universitarios como de la administración. Si echamos una mirada de tipo más antropológico a los procesos de patrimonialización, estas cosas caben. Aquí lo que tenemos es una comunidad que crea su propio patrimonio en torno a un vector patrimonial que es ese edificio, una escuela pública fue la primera escuela pública de la ciudad de Córdoba y por tanto tiene un cierto valor histórico, es decir, de principios del siglo XX, pero que no estaba incluida en los catálogos oficiales urbanísticos de protección. De hecho, el Ayuntamiento de Córdoba lo quería destruir. Entonces esta comunidad lo reclamó y construyó un proceso de patrimonialización en torno a ese vector, pero que, claro, tiene unos rasgos completamente distintos a los procesos formales de patrimonialización a los que estamos acostumbrados. Y es muy interesante porque nos permite ver el choque que hay en los centros urbanos históricos entre estos dos patrimonios, ¿no? Un patrimonio normativo, oficial. Ahí tenéis el puente romano de Córdoba, la Torre de la Calahorra, dos elementos patrimoniales centrales en la ciudad de Córdoba importantes para la promoción turística de la ciudad. Ese patrimonio gentrificado que lo que busca es satisfacer la necesidad de consumo de las clases medias urbanas acomodadas, que son las que pueden hacer turismo hoy en día, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo. Y para eso es necesario tirar un edificio feo que hay al lado, simplemente, ¿no?, que permite construir más aparcamientos. Claro, y ahí surge una comunidad de usuarios de ese edificio o de ex-usuarios que fueron alumnos de esa escuela y lo reclaman como patrimonio propio. Y a través de este choque ontológico, porque al final aquí vamos a un choque ontológico entre conceptos distintos de qué es el patrimonio, ¿no?, me permitió ver qué está pasando en estos centros urbanos, ¿no?, y cómo desde comunidades autoorganizadas se reclaman distintos patrimonios. Solo por eso me pareció un proceso súper interesante donde se estaba dando un claro proceso de innovación social, porque luego el centro daba muchos servicios sociales. Es solo un ejemplo, no voy a profundizar en estos casos porque voy a ir de largo, pasar de largo si no me da tiempo. Este proceso me permitió identificar, por ejemplo, también lugares donde sospechaba que se podía estar haciendo innovación social, pero luego resultaba que no, pero eso no en absoluto quería decir que no fueran interesantes. Pongo este ejemplo del Kyoto Center for Community Collaboration,
que es un ejemplo de innovación pública, porque lo que hacía era movilizar a propietarios de las maquías, o las machías, que son estas casas tradicionales que se conservan en Kioto, que en los procesos tan brutales de urbanización de las ciudades japonesas quedaron prácticamente destruidas o desaparecidas. Entonces el ayuntamiento de Kioto crea una oficina urbanística que se propone movilizar a los propietarios de esas viviendas para que no las destruyan, para que las cuiden, las restauren, ¿no? como patrimonio de la ciudad de Kioto, ¿no? Y pone a funcionar este proceso, pero claro, es un proceso siempre controlado desde las administraciones, donde hay una importante participación comunitaria, pero los usuarios no controlan el proceso, ¿no? Me parece que es un ejemplo interesante donde podemos ver cuál es la diferencia entre innovación social e innovación pública. Y el tercer caso del que hablo aquí un poco es el de Berchotzalel-Cartea, sobre todo por la escala. Es un proceso claramente de innovación social vinculado a un patrimonio cultural, en este caso inmaterial, que es el canto improvisado vasco, que ha llegado a alcanzar una escala tan grande de impacto de públicos y de audiencias que es capaz ya de influir sobre la opinión pública de todo el País Vasco y de todas las zonas hablantes de euskera, que incluye más territorios del País Vasco, lo que se llama Euskal Herria, porque a través de, por ejemplo, las versoescolas trabajan conceptos como el de género, porque las mujeres tradicionalmente cantaban menos verso o no lo hacían tanto en espacios públicos, y entonces influyen en, por ejemplo, en una sociedad que ha sido históricamente bastante patriarcal, influyen en este tipo de cambios de mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que, bueno, crean eventos como este Festival Nacional de Bercho, donde ya participé y donde espero participar este año también, que es capaz de congregar a 15.000 personas a ver a los bercholaris ahí cantar delante de 15.000 personas improvisando, lo cual no es un ejercicio precisamente fácil. Es un proceso muy interesante y es un claro ejemplo de innovación social en torno a un vector patrimonial inmaterial. Entonces, simplemente, pues si respondían a estas tres preguntas, estos procesos podemos identificarlos como procesos de patrimonialización, ¿no? Aunque luego hay que desplegar esa metodología un poco más compleja cuando haces la observación participante. Esto me ha ido permitiendo acotar el concepto y he ido definiéndolo, ¿no? Cómo utilizar este concepto de innovación social específicamente en el campo del patrimonio cultural. Pero como os decía antes, ya veis que es una conceptualización situada, ¿no? Adaptada un poco a las necesidades, a los contextos. Yo creo que es así como son útiles los conceptos, ¿no? Bueno, al final nos resultó útil para mí como investigador, desde luego. Es un concepto aglutinante que me sirvió primero para crear un marco teórico, reflexivo y de investigación bastante novedoso dentro de los estudios del patrimonio. Analizar y comparar, siempre útil, sobre todo cuando tú mismo estás siendo promotor de experiencias y esto te permite conocer a otras experiencias, aprender de ellas o enseñarles, compartir aprendizajes. Poner en valor la labor de movimientos sociales como el trabajo que hicieron en el Colegio Rey Heredia, ¿no? Activistas, amateurs, y poner en marcha esta batalla por el lenguaje, ¿no? Sobre que la innovación no solo se hace en centros tecnológicos y universidades, sino que hay entornos sociales informales a veces que ni siquiera están constituidos formalmente. ¿Dónde se están haciendo este otro tipo de innovaciones? Entonces, las innovaciones no solo son tecnológicas, también son sociales y la propia sociedad a veces las protagoniza y las pone en marcha. Entonces, creo que esa sociedad debería reclamar ese concepto, ¿no? Para que no sea secuestrado, vamos a decir así entre comillas, por determinados actores sociales o económicos, ¿no? Facilita la comunicación mediante este uso de conceptos comunes entre movimientos sociales, medios más informales, expertos, instituciones y universidades. Son conceptos que nos pueden permitirnos dialogar, ¿no? Inspiran modelos también de gestión y gobernanza del patrimonio basados en patrimonios abiertos, compartidos, más inclusivos y más diversos, ¿no? Entonces, yo creo que por todas estas cuestiones a mí me pareció útil, comparto estas reflexiones con vosotras, con vosotros, para ver si a lo mejor a vosotras y vosotros os resultan útiles también y luego en la discusión pues lo planteamos, ¿no? Voy a hablaros de esta otra experiencia que fue Rural Experimenta, donde pasamos a crear entornos ya como más concretos, más, vamos a decirlo, como más densos, ¿no? De experimentación, que son estos laboratorios ciudadanos, ¿no? Y aunque el Apunte Ecomuseo en muchas cosas se puede definir como un laboratorio ciudadano, pues tampoco es eso exactamente, ¿no? Tiene elementos de laboratorio, tiene
elementos de movimiento ciudadano, pero tiene cosas de laboratorio ciudadano, pero es más cosas, ¿no? Sin embargo, esta es una experiencia en la que nos centramos solo en eso. Vamos a crear un laboratorio ciudadano en el pueblo y incorporando el bagaje del ecomuseo también, ¿no? Pero ya como propuesta aparte, ¿no? Entonces le hacemos una propuesta Media Lab Prado. Antes Silvia nos explicó perfectamente cómo funciona esa metodología. Con Marcos García, su director, nos reunimos un día ahí en Villanueva y le planteé la propuesta de por qué no hacemos esto, por qué no llevamos estas metodologías al medio rural, ¿no? Y le pareció buena idea, buscamos el apoyo del Ministerio de Cultura, al que le pareció bien la propuesta, y en 2019 se concretó a través de este programa, ¿no? de Rural Experimenta. De esa experiencia se derivó esta publicación a la que también os remito, una aproximación metodológica desde Rural Experimenta a los laboratorios ciudadanos, donde lo que hacemos nosotros es eso, situar de nuevo este concepto, redefinirlo y adaptarlo un poco a la necesidad que nosotros teníamos y al entorno en el que nosotros trabajamos. Un laboratorio ciudadano es un entorno experimental donde se someten a escrutinio, debate y desarrollo público, abierto, horizontal y colaborativo a partir de la pluralidad de experiencias y conocimientos, ideas y proyectos de innovación social. Esa fue la definición a la que nosotros llegamos de qué había sido para nosotros este Rural Experimenta. Por eso decía que estas definiciones, que son conceptos como el de innovación social, abiertos, transversales, es problemático acotarlos. Por eso creo que más que acotarlos lo que hay es que situarlos, ¿no? Aterrizarlos, y a partir de ese aterrizaje explicar de forma honesta y transparente cómo tú los has utilizado, que es un poco lo que quiero hacer hoy aquí precisamente. No quiero acotar estos conceptos ni sentar cátedra sobre ellos, sino explicar cómo yo los utilicé para que todos lo veáis, ¿eh? Y el sentido y la funcionalidad que han tenido dentro de estos procesos que os estoy describiendo. Aquí queda resumido, este es un gráfico que podéis encontrar en esa publicación, queda resumida la organización de este proceso. Para quienes a lo mejor estéis pensando en poner en marcha este tipo de procesos en la práctica, aquí están como todas las etapas de trabajo que necesariamente implica desarrollar un laboratorio ciudadano de estas características, ¿no? No voy a meterme en detalle con todas ellas, pero ahí podéis ver un poco, responder a través de este gráfico se puede responder a la pregunta de cómo se organiza un laboratorio ciudadano. Os remito a esa publicación, está online y la podéis encontrar en internet. La etapa de diseño, preproducción, producción y postproducción, sería un poco donde quedan resumidas esas etapas, que tiene mucho en común con lo que antes nos contó Silvia. Entonces, pues esto va a ser redundante, así que no voy a insistir mucho más en ello. Lo único que en este caso se adaptaba a un entorno rural, ¿no? Entonces ahí pues había que incluir algunas variaciones o matizaciones en ese procedimiento. Y esto en la práctica pues funciona así. Antes ya visteis algunos ejemplos en la presentación de Silvia y esto abunda un poco más en ese tipo de dinámicas, ¿no? Se crean grupos de trabajo con un promotor o promotora que tiene un proyecto, una idea, unos colaboradores y colaboradoras le ayudan a transformarla, porque más o menos la conclusión es que todas esas ideas se transforman al final a través de un proceso de ida y vuelta, ¿no? Donde unos mentores y unos mediadores acompañan permanentemente a esos grupos, pues para que cuando se disipan demasiado se centren en unos objetivos concretos, o cuando están perdiendo perspectiva, pues ayudarles a ampliar campo, ¿no? Entonces, en ese sentido son dinámicas como muy de abrir, cerrar, para que esas ideas vayan fluyendo, ¿no? Todos estos procesos más o menos tienen su génesis, diría yo, en el Design Thinking de Stanford, que es como la idea base o genética, ¿sí? O como la semilla, ¿no? De todos estos procedimientos que luego han derivado a Lean Startup o al método Lombard. Veréis que todas estas metodologías o el propio método de Media Lab tienen como muchos elementos en común, ¿no? Que es esta cultura de la experimentación, el prototipado a través de distintas etapas y la figura de los mediadores acompañando, ¿no? Entonces, bueno, a quien os interese un poco profundizar en el origen de todas estas cosas, os remito al Design Thinking, ¿no? De Stanford y a todas estas propuestas a partir de las cuales se desarrolla este concepto, esta idea del laboratorio ciudadano y de experimentación y demás. Y hablándoos un poco ya del Aponte Ecomuseo de forma muy resumida para ir acabando, también lo describimos como un laboratorio de experimentación rural, ¿no? En torno al patrimonio cultural, donde se hacen
distintos tipos, o se desarrollan distintos tipos de proyectos o de procesos. No sé cómo voy de tiempo, Isabel, mal. Justo, 5 minutos o cuánto me queda, ¿sí? Nada, pues acabo. Y entonces, bueno, para hablaros un poco también de esa experiencia de forma muy resumida y que quedaba ahí como muy sintetizada en esta fotografía donde vemos a una doctora en arqueología pues aprender, ¿no? de una vecina de nuestro territorio que le está enseñando, le está transmitiendo su conocimiento sobre las plantas en concreto y sobre el uso medicinal que se hacía de algunas de esas plantas. Este diálogo de saberes del que hablamos queda resumido un poco ahí, ¿no? ¿Se puede definir como un prototipo? Pues sí, y además yo estoy a gusto con esa definición porque mientras sea un prototipo está inacabado, mientras esté inacabado podemos seguir experimentando cosas y ojalá que sea así siempre, ¿no? Y que no acabemos convertidos en una institución gélida, fría y congelada en el tiempo y en el espacio. Así que el concepto de prototipo me parece que es útil para hacerlo crónico, incluso en este caso, ¿no? Lo concebimos así como laboratorio ciudadano de espacio de experimentación. Son útiles estos conceptos para dejar esto abierto, ¿no? Un poco abierto. En el que ensayamos primero un modelo de gobernanza, en el que obligamos a las instituciones también a innovar, porque les propusimos una serie de cosas que nunca nadie les había propuesto, ¿no? Como por ejemplo que cedieran las visitas de un BIC a una asociación, ¿no? Esto en otros territorios de España se había hecho, se habían experimentado algunas de estas, se habían tenido algunas de estas experiencias, pero en Asturias no había ocurrido. Entonces, claro, pues así de sopetón a la administración le cayó aquello como un jarro de agua fría. Y claro, le recordamos a la administración que hay un artículo de la Ley de Patrimonio que dice que la administración estará abierta a este tipo de colaboraciones. Entonces, claro, obviamente la administración no puede contravenir lo que está en sus propias leyes. Mal a gusto, algunos funcionarios que estaban a lo mejor demasiado acostumbrados a unos procedimientos estándar que al final hacen que las personas se acomoden, y eso es uno de los elementos que hacen que no haya innovación en algún sitio, ¿no? Entonces esto obliga de alguna manera a la administración a ponerse las pilas y decir, pues mira, algo nuevo tenemos que inventar para dar solución a esta gente, porque veían claro que íbamos a seguir insistiendo. Entonces, bueno, gracias a estos procesos también se generan no solo procesos de innovación social, sino también obligamos de alguna manera a que la administración acompañe y también innove, se le ocurran cosas sobre cómo encontrar fórmulas para que estas reivindicaciones o reclamaciones tengan encaje y funcionen. Finalmente hemos ido poco a poco encontrando un modelo a costa de muchas veces de desencuentros, ¿no? Y de tensiones. Cuando reclamas algo es normal que las haya, pero finalmente hemos encontrado un modelo donde estamos todos a gusto y hay esa cooperación que yo me parece que creo que es un caso en ese sentido de éxito, podría decir, ¿no? Bueno, ponemos en valor y difundimos otros patrimonios que son menos visibles, esos patrimonios oscuros, hablar sobre cosas sobre las que a lo mejor no se habla tanto, por ejemplo, el patrimonio de la guerra civil, todas estas cosas que a lo mejor es más difícil hablar de ellas, ¿no? Y los patrimonios vinculados a grupos sociales que históricamente han sido ninguneados o excluidos, como el propio campesinado. Y llegar a acuerdos para que los diferentes titulares de patrimonio faciliten el acceso, como os comentaba antes, crear oportunidades de desarrollo económico, social, cultural, en medio rural. Esto es un poco lo que se hace en el ecomuseo, que queda reflejado en esa diapositiva, donde se ve que una cosa es quienes tenemos la idea de eso, que parte de mí, luego lo pones a funcionar con un grupo motor, pero luego el ecomuseo es algo que ya es más, porque implica a todos estos actores, ¿eh? El ecomuseo es ese espacio donde todos estos actores tienen que trabajar juntos y donde se ponen a funcionar todas estas ideas, ¿no? Bueno, no voy a contaros ya mucho más porque si no me voy a pasar del tiempo y no quiero abusar de él. Os iba a hablar de algunos de los proyectos que tenemos en marcha, como este de Lands of Butterflies, que es un proyecto Creative Europe que nos concedieron recientemente y que nace precisamente de estas prácticas de las que os estaba hablando ahora, ¿no? De un proyecto de diálogo de saberes, ¿no? Que ponemos en marcha con mujeres del Concejo para entender cuál era el papel de la mujer como persona encargada del cuidado de la salud antes de que se generalizase o se institucionalizase, ¿no? El cuidado de la salud a través de médicos, expertos y especialistas. Antes había un médico, pero para muchos cientos o miles de personas, y gran parte
de la responsabilidad sobre el cuidado de la salud recaía en las mujeres. Entonces, este taller hablaba de eso, trataba de recuperar un poco toda esa información, se plasmó en una publicación y luego planteamos un proyecto europeo que nos concedieron donde vamos a aplicar esta metodología en otros países de Europa, ¿no? Y nosotros lo lideramos, ese proyecto. Y bueno, os iba a hablar un poco también, que no me da tiempo, de cómo llevar estos laboratorios a la universidad, porque yo salí de la universidad como producto académico, pasé por todas estas experiencias por preocuparme de de hacer esa transferencia, que luego ya entendí que el concepto de transferencia era problemático, que había que hablar más de diálogo de saberes y crear espacios para poder hacer circular para que ese diálogo de saberes fuera efectivo. Toda esa experiencia, ese know-how acumulado, después me lo quiero volver a llevar a la universidad, pero me parece justo también, a mí la universidad me dio muchas cosas, entonces me quiero devolverle también cosas. Entonces trato de, a partir de todo este aprendizaje, volver a la universidad, que es un ejemplo de exoinnovación, precisamente porque todas estas ideas y estos conceptos no los desarrollé exactamente dentro de la universidad, sino que aparecieron fuera a través de ese proceso de experimentación que he puesto en marcha dentro de mi investigación. Entonces, desde hace unos años estoy intentando crear estas plataformas que tienen también su repercusión, porque estas actividades como el aula de desarrollo rural y patrimonio salieron algunas ideas como estas que os pongo aquí, ¿no? Fueron alumnos del aula las que las pusieron en marcha, pero me parece que es insuficiente, ¿no? No se generan las dinámicas deseadas dentro de ese marco de entorno institucional. Necesitamos algo más abierto y este otoño lo vamos a poner en práctica, así que aquí en primicia mundial os digo que en noviembre vamos a celebrar este primer Talentuo Lab en el que vamos a poner en marcha, vamos a poner a funcionar todas estas ideas, pero en un entorno universitario, o sea, a partir de la institución universitaria, pero que sea verdaderamente un espacio abierto donde tengan cabida todo tipo de conocimientos, saberes y demás. Y vamos a ensayar un poco la metodología que ya pusimos en marcha en Rural Experimenta o en las aulas de patrimonio, ya un poco con más trayectoria y ya concretándola en un taller que de verdad sea más abierto que hasta ahora, porque los otros formatos eran formatos que constreñían. Lo cual implica también un mensaje y una advertencia, que es difícil implementar este tipo de procesos en las instituciones, porque generalmente, como está todo muy protocolizado y muy cerrado, pero bueno, a costa de insistir y buscar, al final acabas encontrando esos espacios. Y aquí pues traía esta diapositiva para la discusión que no me quedó precisamente muy resumida, así que casi ni os lo cuento, la dejo ahí para que la veáis y luego en el turno de preguntas o de discusión propiamente dicha, pues si queréis pues resuelvo cualquier duda o amplío toda la información que necesitéis, lo que sea, y ya aquí pues termino. Así que muchas gracias por vuestra atención. Nada más.